Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos una entrevista para deportistas, una entrevista para gente que ama la actividad física, una entrevista entre amigos, pero que es importante reflexionar sobre cuál va a ser la nueva normalidad frente a los que hacen deporte, los que salen a correr, los que montan bicicleta, los que hacen jiu-jitsu. Así que tenemos como invitado a nuestro amigo, el médico Patrick Cazorla. Bienvenido, Patrick, ¿cómo estás? Hola Renzo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Excelente, estoy muy contento de tenerte en el programa por la amistad que tenemos muchos años. Además, decirle a la gente que Patrick es médico, es especialista en nutrición deportiva, pero a la vez es graduado en Brazilian Jiu-Jitsu y es competidor en Muay Thai. Así que vamos a hablar con un experto de artes marciales y además un experto en medicina humana sobre el retorno a la actividad deportiva frente a la nueva normalidad. ¿Me esperas 20 segundos, Patrick? Vamos a esperar que la gente comparte el video en este momento en las páginas del Faro, Brazilian Jiu-Jitsu, que también son nuestros amigos, en las páginas de Patrick Cazorla y de Diálogo Ciudadano. Denle like, denle la campanita en YouTube, porque hoy tenemos una entrevista que vale la pena compartirla y hacer sus preguntas. A los adultos, a los niños, a los adultos mayores. Pueden volver a correr, a trotar como si nada, después de 4 meses. Bienvenido, doctor Cazorla, desde Bogotá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y como tú sabes, en todo el mundo estamos en una situación muy complicada en estos meses de cuarentena y de encierro, y además que ha implicado más pérdidas humanas muy lamentables de familiares y amigos, pero además ha implicado un cambio en nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, con nuestra familia, e implica precisamente cambio de comportamientos, de hábitos. Sin embargo, hay mucha gente que ya está pidiendo a gritos volver al gimnasio, volver a la pichanguita de fútbol, volver a hacer jiu-jitsu y muay thai. ¿Cómo será esta nueva normalidad, Patrick, de ahora en adelante? Sí, Renzo, en verdad estamos en una situación sin precedentes. Creo que no había una paradeportiva tan grande. Creo que nunca hubo episodios similares. Estamos hablando de las épocas de las guerras mundiales, pero algo como lo que estamos viendo ahora, la verdad que nos ha agarrado todos por sorpresa. Yo básicamente soy una persona que me encanta hacer deporte y sobre todo competir. Ya estoy buscando la oportunidad de volver a pelear, pero creo que en ese momento tiene que primar la sensatez y de hecho concentrarnos en lo importante, que es pasar por este pico y por esta escalada rápida de gente que se está enfermando. Entonces hay que, digamos, equiparar la balanza. Yo voy a estar en esta conversación entre los dos lados, el lado del deportista que ya quiere competir, el lado del médico que se preocupa por cuidar de la salud. Entonces yo estoy en una posición bastante interesante, pero creo que eso va a ser muy provechosa esta charla. Muchas gracias, pero precisamente ahí está el dilema, porque no solamente implica a aquellos ciudadanos que están acostumbrados a competir y a entrenar el cuerpo, a los cuales se les ha afectado terriblemente. Estamos hablando pues a todos los deportistas calificados en Latinoamérica, en el Perú, ¿no? Estamos hablando pues de personas que practican, por ejemplo, el judo, por ejemplo, personas que practican el box, el karate, ¿no? Que son artes marciales o deportes de contacto, el campeonato local descentralizado, la Liga Peruana de Fútbol, ¿no? También es además una industria en el deporte, pero por otro lado, vemos a la gente común y corriente que ahora desea ser Rocky, que ahora desea hacer algo que no ha hecho antes. Entonces, quisiera, Patrick, como primera pregunta, que nos plantees qué es lo que ocurre con el ser humano, con las señoras, con los jóvenes, que han dejado de hacer actividad deportiva y de un momento a otro se quieren mandar a hacer su media maratón. Sí, mira, es un fenómeno muy característico. No sé si tú has visto, bueno, de hecho que sí, esas películas cuando hay gente que está en la cárcel, ¿no? Está encerrada
y nosotros vemos que esa gente es la que se pone a hacer fierro, se pone a estar en el gimnasio ahí en la cárcel, y es porque la naturaleza del ser humano cuando estamos encerrados nos exige que nos movamos, ¿no? Entonces ese meme es buenísimo porque la gente normalmente nunca ha hecho actividad física y les reclamamos que haga más actividad física, y ahora en cuarentena la gente ha tenido ese deseo de ser o de imitar a la gente de alto rendimiento, y la verdad que eso está complicando un poco las cosas, ¿no? Acá también en Colombia se ve que a pesar de las restricciones, la gente está corriendo más en la calle sin guardar la distancia, está montando mucha bicicleta, y sobre todo que está exigiendo ya que se abran los gimnasios y que vuelva toda la normalidad, ¿no? Y yo creo que estamos todavía bastante lejos de eso y no es momento aún. Y te pongo un ejemplo bastante importante. Hoy día me enteré que las competiciones para el ciclo olímpico recién van a empezar el próximo año, o sea, en marzo del 2021. ¿Qué quiere decir O, eso? o sea, Exactamente. que las personas que estaban en posibilidades de ir a las Olimpiadas, este año se los está guardando porque no hay las condiciones para que ellos realicen las pruebas que son clasificatorias, ¿no? Entonces, A a ver, estas personas... a ver si nos entendemos. Es decir, el Comité Olímpico dice, a ver, todos los deportistas del mundo, Uh-huh, este año tranquilos, exacto, porque no necesitamos correr porque primero es la vida. Entonces, si a exacto. los deportistas de alto rendimiento, el mundo entero les está diciendo calma, Uh-huh. entonces, ¿cómo se explica En que verdad, muchísima gente se crean Rocky Balboa y los vemos, por ejemplo, en el malecón de Miraflores o en Bogotá tal vez también, haciendo colas para hacer barritas, fierritos, y además todos tocando el pasamano a la vez? sí, en verdad es algo que yo no entiendo, porque, o sea, los que sí tienen posibilidades para ir a las Olimpiadas, que es el evento más grande a nivel deportivo, se les está diciendo tranquilos, prefiero cuidarlos y empezar esto con calma el próximo año. Entonces vamos a ir poco a poco. Ellos evidentemente van a tener que pasar por un proceso para el reacondicionamiento, pero no se les está exigiendo porque esto tiene que ser progresivo. Y sin embargo vemos que la gente que es amateur o que realiza esto solamente por un hobby, está acaparando todos los sitios para nosotros poder entrenar. Entonces, digamos que hay que fijarnos más. Es como durante la cuarentena estricta, nosotros veíamos como Inés Melchor entrenaba en su casa, ¿no? Como, o sea, ella entrenaba y cumplía la normatividad. Y los típicos señores que son corredores de sábados rompían lo que mandaba la ley para hacer unos trotes o para correr. Entonces, no hemos cumplido y no hemos respetado, y los que sí están respetando más son los que sí viven de esto. O sea, ellos nos están dando el ejemplo y en eso hay que fijarnos. Es decir, aparte del encierro, que evidentemente ahora vamos a conversar Uh sobre -huh. tantos meses sin haber hecho deporte en la propia casa o en la propia manzana o algún tipo de actividad física, de hecho nos va a pasar factura, pero además el encierro está afectando no solamente esa parte física, sino sobre todo, aparentemente, la parte emocional. Porque Mucho, decir que muchísimo. una persona que se cree Rocky, ¿no? O que cree que está en niveles superiores de Inés Melchor y comienza a correr por aquí y por allá porque dice que es deportista, en realidad lo que está haciendo es una respuesta al encierro, más no a una actividad deportiva en sí misma. O sea, el lado beneficioso es que en verdad es algo que hay que rescatar, que la Uh -huh. gente en esta situación se ha dado cuenta de la importancia del deporte. Eso Así creo es. que ya todo el mundo lo sabe, y ha tenido que pasar algo tan dramático para eso, ¿no? Para que le den la importancia de un estilo de vida saludable. Uh -huh. También la gente se ha dado cuenta que mantener un buen peso es importantísimo, que no fumar es importante y que tener todo ese estado, digamos, óptimo, te va a evitar muchísimas enfermedades y muchísimas complicaciones. Entonces, hay cosas que sí nos ha enseñado en la cuarentena y hay cosas que, digamos, hemos visto que nos falta aún mucho, ¿no? Nos falta mucho cumplir las reglas y nos falta aún mucho pensar en los demás, ¿no? Como que la gente está siendo un poco egoísta. Entonces, frente a esta nueva normalidad que será gradual, el hecho de poder volver a nuestras actividades deportivas, vemos que hay jóvenes que de forma muy interesante
y maestros en artes marciales o en otro tipo de deporte que han comenzado a incentivar y acompañar a los alumnos de sus academias para que puedan entrenar desde casa. Exacto, Entonces, esa parte es cambiar el chip, es crear un hábito, ¿no? exacto. Porque parecía que el hábito era ir a la academia o ir al lugar de entrenamiento y no el deporte en sí. ¿Tú crees que esta pandemia está tratando de cambiar los hábitos de la gente en ese sentido, en la relación con el deporte? Yo creo que a las malas sí. Y mira, las personas que se han dado cuenta y han empezado a entrenar desde el confinamiento, en verdad, tienen todo mi respeto, ¿no? O sea, ellos han entendido el mensaje, que es deporte para la salud. Y yo creo que eso es algo muy rescatable, ¿no? La gente que en su propia casa está haciendo rutinas, que se está moviendo, que se está ejercitando. Y los grandes maestros de artes marciales, y tú lo sabes, están haciendo clases por Zoom, ¿no? Así Hay es. muchísimos de Muay Thai, de MMA, Jiu-Jitsu brasilero, que están fomentando la práctica vía Zoom. Sin embargo, es lamentable también ver que ciertas academias pequeñas en Lima, porque muchas yo las sigo en redes, están entrenando de forma clandestina y es algo que me molesta, ¿no? Porque no saben respetar las normas y en verdad están haciendo que el deporte también se manche un poco, ¿no? O sea, el deporte implica una disciplina y eso se basa en cumplir las reglas. Entonces ahí hay una discordancia entre esos maestros que hacen sus clases y lo que se debe hacer. Y eso es importante, ¿no? Porque justo hablaba el otro día en este mismo escenario el Uh -huh, maestro Guayo claro, y nos de Toyo decía que, Bucento. de Bucendo Uh -huh, exactamente, un abrazo para él, y el sí, maestro nos decía que hay que diferenciar entre la disciplina, ¿no? La disciplina deportiva y aquellos que lo hacen por hobby o por otro tipo de, de reflexión que hagan en su cabeza y digo, quiero hacer un poco de fútbol, deporte. Pero el deportista que es disciplinado sabrá precisamente saber ser y estar en la sociedad. Y en estos momentos, los jóvenes y adultos que están siendo disciplinados están teniendo la propuesta de recuperar estos espacios y el tiempo perdido haciendo actividad física con todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, es importante en este momento, Patrick, que nos diga qué es lo que tenemos que observar para volver a este tipo de actividades físicas. Por ejemplo, ¿qué tendrá que observar la Federación Peruana de Fútbol ahora que se regresa el campeonato? ¿Qué tendría que observar, por ejemplo, los deportes de contacto? ¿Regresarán o no? Hemos visto muchos gimnasios que están pidiendo volver, ¿no? ajá, ¿Qué sí. tendrían que observar también? Porque mientras ellos están cerrados, es cierto además que muchos otros locales pequeñitos están con gente rotando o que están llenando los instrumentos de barras paralelas y demás con gente en las calles sin ninguna protección. Exacto, o sea, yo creo que hay una necesidad de recuperar el tiempo perdido y es algo que no debemos pensar así, ¿no? O sea, el tiempo que ya pasó, ya pasó. Entonces no hay que tener ese afán de los meses que hemos estado encerrados, tratar de recuperarlos ahora. Creo que ese no es el mensaje. Ajá. Y lo que tú hablabas en lo de fútbol, bueno, ya hay ejemplos. Por ejemplo, creo que la primera liga que empezó fue la Bundesliga, ¿cierto? Si no me equivoco, fue en como el 16 de mayo. ¿Listo? Sin embargo, hay clubes grandes, hasta en Alemania pasa, ¿no? Hay clubes grandes y hay clubes pequeños. Los clubes pequeños tuvieron solamente, por ejemplo, 3 semanas para poder prepararse, lo cual es un tiempo muy corto. Y tras las primeras fechas, la cantidad de lesiones se triplicó. ¿Ok? Ajá, ahí Entonces, quiero entrar. Es exacto, decir, no se trata, Patrick, de un momento a otro, ya nos ponemos a hacer deporte como antes, porque no estamos como antes. exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer todos los que son deportistas, los que están acostumbrados a ir al gimnasio, los que están acostumbrados a jugar su pichanga, los que juegan tenis, por ejemplo, que ya está permitido, ¿no? Uh Entonces, -huh. ¿qué tendrían que hacer? Porque además no son deportistas de alta competencia en este momento, sino hablamos de las personas que practican el deporte. ¿Qué tiene que Sí, pasar bueno, con ellos? uno, tenemos que comprender que habernos movido en casa no es igual que entrenar, ¿ok? Eso es algo que hay que tener en claro. Para entrenar el inicio tiene que ser muy gradual. O sea, lo primero que van a aparecer son las lesiones tendíneas, las de Aquiles, lesiones inguinales y lesiones de rodilla, del ligamento cruzado tal vez. Entonces, el inicio a la práctica deportiva tiene que ser muy gradual y muy supervisada, ¿no? Entonces, otro punto importantísimo es que no pretendamos iniciar en el punto que nos hemos quedado.
un ejemplo clásico, ¿no? Por ejemplo, si yo hacía 5 rounds y me sentía perfecto, cuando yo vuelva no me voy a meter los mismos 5 rounds. Hay que empezar con el 25% o con el 50%. Empezaré con 2 rounds y con 3 rounds las primeras 2 semanas. Y poco a poco ir incrementando la carga. ¿Ok? Entonces la frecuencia, la intensidad y el volumen de entrenamiento tiene que ser manejado de una forma muy gradual. ¿Sí? Y lo podemos ir incrementando un 10 a 20% por semana. Y eso, el manejo de las cargas ahí es importantísimo. Por eso que yo digo, ¿no? O sea, el tiempo perdido ya pasó, hay que empezar, no desde nos quedamos, sino desde atrás que nos quedamos, porque hemos estado lamentablemente mucho tiempo sin entrenar. Y o sea, yo estoy haciendo actividad física, estoy haciendo rutinas, estoy haciendo HIIT en mi casa, pero no estoy entrenando mi deporte. Entonces, no voy a esperar yo a competir en un mes. Por lo menos yo pautaría unas 4 a 6 semanas de un entrenamiento. Eso es lo ideal, volver con unas 4 a 6 semanas, yo creo un poco más de 6 semanas, de una forma progresiva. Porque si no, lo único que va a pasar son las lesiones. Ese es uno. Y dos, el deportista de contacto que tiene alguna actividad un poco más peligrosa, entre comillas, que considere también si este es el momento de arriesgarse. Tú sabes que los deportes de artes marciales tienen siempre una posibilidad de una lesión. Y en este momento recurrir o tratar de ir a un hospital es más que peligroso, ¿no? No solo porque está saturado, sino por la contaminación que hay. Entonces, mejor es cuidarnos, guardarnos un poco más que exponernos ahorita, donde todos los servicios están abarrotados y donde el riesgo de contagio es alto, ¿no? Y eso sin mencionar, de hecho, sin mencionar la posibilidad de contagio que hay entre participantes. Entonces hay que ser súper juiciosos con la vuelta al entrenamiento porque si lo hacemos apurado, va a haber lesiones. Y eso te va a atrasar aún más. O sea, de lo que ya estás atrasado, te vas a atrasar más y después vas a querer recuperarlo más rápido y al final vas a acabar frustrado. Entonces yo creo que lo que ya pasó y volvamos a hacerlo de una manera inteligente. Qué importante lo que acaba de decir Patrick, sobre todo para todos los jóvenes que hacen deporte a manera de competición, y bravo por ellos, realmente se han dedicado tiempo, algunos años, a la práctica de cualquiera de estas disciplinas deportivas, pero tal vez por su juventud e inexperiencia en la vida, estén con mucho ímpetu de volver rápido. Exacto. Pero esta pandemia nos está enseñando precisamente a respirar, a guardarse un poco, porque aún la vida continúa. Entonces hay que tener mucha prudencia. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que considerar, Patrick. Por ejemplo, los adultos, los que son oficinistas o somos oficinistas, ¿no? Y que estamos viendo que precisamente la no actividad física y la nutrición pésima que uno puede Exacto. llevar nos puede jugar muy mal los próximos meses, precisamente con este virus que no se controla. Entonces, para todo el resto de gente que no está habituado a una práctica deportiva de competición, pero sí va de cuando en cuando, ¿no? O esperaba su pichanguita el sábado y se tomaba su chela. Claro. Todos estos oficinistas son un montón, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos? Por ejemplo, mira, algo más impactante, y después respondo esa pregunta, ha ocurrido con los adultos mayores, ¿ok? Porque los adultos mayores, su actividad física era salir de la casa y dar unas vueltas al parque o comprar pan, y así se estaban moviendo y eso estaba perfecto, o sea, eran adultos que caminaban y todo eso. Con esta pandemia, ¿qué se les ha dicho? Que se queden en su casa, que son de mucho riesgo y que no deben salir, que está prohibido que salgan. Entonces, el impacto sobre ellos ha sido muchísimo porque se les está limitando a que hagan toda actividad física al aire libre y lo poco que ellos hacían que los protegía, ahora se los hemos quitado por completo. Entonces, eso es algo que la gente no se ha puesto a pensar, ¿no? Que en ellos les hemos quitado bueno, no nosotros, pero se les ha quitado la calidad de vida con lo que ellos solían hacer, ¿no? Y eso es preocupante. Y respecto a lo otro, a los adultos, oficinistas, se pueden hacer
muchos cambios desde el confinamiento. Y yo creo que, por ejemplo, hubo datos que al principio de la cuarentena, las bebidas alcohólicas empezaron a triplicar su consumo, ¿no? Entonces, o sea, no solamente se dejaron de mover, sino empeoraron todos sus hábitos, ¿ok? Entonces, empeoraron uno. Era curioso, ¿no? Anecdótico tal vez, que mucha gente que nos está viendo, ¿no? Se juntaban en Zoom para tomar su chelita un jueves, Exacto, un o viernes, sea, cuando no era habitual hacer eso. exacto, exacto. Sí, los niveles de consumo de alcohol empezaron a aumentar increíblemente. Y no solamente eso, que al no salir, nuestros niveles de vitamina D bajaron también muchísimo. Entonces no recibimos la luz del sol y también se ha visto que peor pronóstico tuvieron los pacientes que tuvieron niveles de vitamina D bastante bajos. Entonces todo esto ha contribuido a que las tasas de morbilidad y de mortalidad hayan subido bastante. Pero yo creo que lo rescatable es que a pesar que sí se ha creado conciencia de que el deporte y los hábitos saludables son necesarios, eh, estos se han podido generar ya desde la casa, ¿no? No sé si tú has visto en Facebook, en Instagram, empezaron a salir un montón de anuncios de rutinas, entrenadores personalizados, rutinas gratis, o sea, hubo mayor oferta de programas en su propia casa para que la gente se empiece a enganchar, desde los más bravos hasta los más suaves, o sea, hubo para todos los niveles. Y yo creo que ahí hay mucha gente que recién se ha enganchado y ha dicho, oye, está bueno esto de moverse, está bueno esto de hacer actividad física. Y cuando uno empieza a hacer esto de la actividad física, uno, uno siempre va a querer rendir más, uno va a querer entrenar mejor al día siguiente, siempre va a querer siempre superarse. Y eso también hace a que comas mejor, a que descanses bien, a que ya no fumes, a que controles el alcohol. Entonces, ha habido casos en que sí se ha generado unos buenos hábitos, pero lamentablemente el que no lo quiere hacer tampoco lo va a hacer. Entonces hay mucha gente que se ha desvelado todas las noches y estoy muy seguro porque a veces uno entraba en redes en la madrugada y veía que todos estaban viendo algo en Netflix, las nuevas temporadas que salió de Dark, creo, no sé. La gente empezó a cambiar todo su patrón de sueño normal, empezó a comer peor, empezó a no moverse, empezó a no recibir el sol y yo creo que las consecuencias, si no las estamos viendo ahora, se van a ver después, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad, Patrick, ahora, actualmente, con esta nueva normalidad, de poder decidir o incluimos en nuestro hábito una dieta balanceada, de la cual vamos a hablar, Ajá. y actividad o movimiento deportivo o suave o en la casa o alrededor de nuestro hogar, con los elementos que tengamos o algunos deportes que se vayan a hacer poco a poco con los protocolos. Si no, la otra es, nos quedamos nuevamente viendo maratones en la tele hasta la madrugada, durmiendo mal, ¿no? Rindiendo menos en el trabajo remoto, los que están trabajando remotamente, y además sin que nos caiga la luz del sol, entonces somos candidatos COVID. Exacto. Y, o sea, esto yo estoy seguro que no va a ser la última pandemia, ¿entiendes? O sea, nosotros ahora tenemos que pensar a futuro, qué cosa es lo que queremos con nuestro cuerpo, ¿no? Queremos un cuerpo saludable, que si llegue un virus seamos asintomáticos, o queremos tener un cuerpo que esté en riesgo porque somos hipertensos, porque somos diabéticos, somos obesos y que si nos da el virus vamos a necesitar una cama de UCI, ¿no? En un país donde no hay. Pero la solución está, como dicen algunas redes, también en tomar tu suplemento salvador, tomar tu pastillita, tu aceite de cannabis, tu, Claro, claro. tu emoliente. O sea, a ver, ¿qué se puede consumir y qué cosa en realidad nos están metiendo un cuentazo, pues, ¿no? Ya mira, voy a decir algo muy polémico, ¿ya? Y asumo esta responsabilidad, que el sistema inmune no se puede mejorar, ¿ok? O sea, tú no lo puedes llevar mucho más allá de lo que es, ¿ok? Tú lo puedes o mantener bien o mantener mal, o sea, tú lo tienes que mantener en un equilibrio, pero por más que yo tome lo que yo tome, no voy a crear un super sistema inmune, yo lo puedo tener de una forma saludable y punto. Entonces no existe ningún alimento, medicamento,
que vaya a crearme unas super defensas. O Es lo decir, tengo bien o lo tengo no, mal. no, no me tengo que gastar 100 cocos al mes con un montón de suplementos y polvitos o pastillitas, porque más allá de una buena alimentación y tal vez algunos suplementos que puedan ser necesarios, basta, porque igual no vas a ser un superhombre con lo que vayas a tomar. Exacto, mira, yo te doy los consejos rápidos. Uno es comer una cantidad de proteína suficiente, evitar los ultraprocesados, descansar bien, ¿ok? Manejar el estrés, buenos niveles de vitamina D. Por ahí si la gente dice, no, y en verdad yo trabajo todo el día, nunca veo la luz del sol, ok, por ahí en ellos un suplemento de vitamina D iría bien. Y básicamente lo que siempre se nos ha dicho, o sea, comer bien, descansar bien, manejar el estrés, es lo único que tenemos. Y no existe nada que nos haga crear un super sistema inmune. Solamente lo tenemos que tener saludable. Y eso nos va a ayudar. Entonces, hay muchas cosas que han salido ahora con fines comerciales, pero la respuesta siempre estuvo en lo que nos han dicho. Un estilo de vida saludable nos va a mantener bien con cualquier enfermedad, no solamente COVID. O sea, nombra una y todas van a resultar en beneficio si nosotros nos mantenemos saludables. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, exactamente a qué te estás refiriendo. Porque Exacto. ahora quisiera que me escuchen los padres de familia, ¿no? Que dicen, sí, que mi hijito yo lo llevo al parque para que haga deporte o lo doy una vuelta a la manzana, pero le estás dando, pues no sé, doritos, galletitas o qué sé yo. ¿Qué estamos entendiendo por alimentos ultraprocesados? Entonces, lo que dijo la OMS para esta pandemia COVID fue tratar que todos los alimentos, o sea, tratar, ojo, que todos los alimentos que consumamos sean alimentos reales. Quiere decir que no hayan sido tratados previamente. O sea, todo lo que podamos consumir que haya venido de la naturaleza y que sea de una fuente orgánica animal o vegetal, o sea, carnes de pollo, pescado, res, verduras, frutas, granos, legumbres, eso que sea la base. Ajá. Y evitar en lo que más se pueda todos los embolsados, los que tienen colorantes, preservantes, todo lo que venga en una bolsa, al menos en esta pandemia, tratar de reducirlo. No te digo a cero, pero lo menos que se pueda, tratar de consumir todo lo que ya venga en una bolsa y que uno sabe que lo compra de forma rápida en el supermercado. Entonces, Hay gente que eso, cree que comprar el yogur en el supermercado es muy positivo. ¿Esos yogures realmente sirven? Por ejemplo, dice, yo quiero una vida light, ¿no? ajá, Entonces voy a cambiar de chip. Entonces ajá, comienzas a comprar un montón de bolsitas porque son light. sí. ¿De eso se trata? O sea, yo tampoco soy digamos, muy estricto en eso. Si es un yogur, está perfecto, que pues es mejor si está con poco contenido de azúcar. O sea, tampoco decir que todo lo químico está mal, no soy partidario de esa quimiofobia, pero entre lo menos que se puede, bien. Y si tú comías antes mucho, bueno, bajarlo un 20% y después a un 30% y a un 50%, pero tampoco ir de 100 a 0, no, yo tampoco creo que es saludable para la salud mental. Yo creo que ir siempre consumiendo un poco más lo natural siempre va a ser mejor. Ahí sí, más es mejor, pero no quiere decir que seamos tan radicales y que no nos permitamos una Coca-Cola de vez en cuando, o sea, todo bien, pero que no sea eso la base de la alimentación. Y en cuarentena se vio lo contrario, o sea, la gente empezó a comer muchos más productos industriales y mucho menos, bueno, también porque el acceso a veces a algunos productos estuvo limitado y eso se entiende, pero ahora que todo está casi normal, cambiar un poco esos patrones dietéticos y ser más conscientes que siempre lo natural va a ser mejor y que en eso se base nuestra alimentación. Una última consulta, Patrick, y te agradezco además todo este tiempo que Ujú. nos has dedicado. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellos hombres y mujeres que están por encima de los 40 años, Ujú. que no han tenido una vida saludable antes, pero que aún son personas de mediana edad y te están escuchando y dicen, no creo que pueda? Para mí no es salir a correr, para mí no es hacer deporte, yo ya me acostumbré a comer lo mismo de siempre, ya me resigné.
¿Se trata de eso? ¿Hay posibilidades de que personas ya grandes, adultas, por encima de los 30 y tantos, 40 años, puedan cambiar de chip? ¿O van a esperar que se hagan la banda gástrica Claro. o alguna cosa milagrosa? ¿Qué podemos decirle a todos ellos? Bueno, para ser sincero, yo creo que decirles que el mejor momento para que empezaran a hacer deporte fue a los 5 años y el segundo momento es ahora. O sea, estamos en el tiempo para volver a ser activos. Eso, o sea, no hay edad para no moverse. No existe edad para no moverse. Ese es uno. Y dos, hay mucha gente que dice, no, en verdad, yo no me gusta entrenar, no quiero entrenar, detesto eso, pero yo les digo, hagan la prueba. Vamos a entrenar un solo día. Y si se sienten peor después de entrenar, échenme la culpa. Digan, sabes que he perdido mi tiempo. Pero nadie, Renzo, nadie te aseguro que se siente peor después de hacer un buen entrenamiento. Todos, ¿cómo salen? Con las endorfinas a mil, salen felices, salen mucho más desestresados. Todos. Yo no he visto a alguien que salga molesto de entrenar, decir, no, que ¿por qué vine a entrenar? Perdí mi tiempo. No, o sea, nunca ocurre eso. ¿Ok? Porque eso es parte de nuestra naturaleza movernos. Y cuando tú entrenas y te sientes tan bien, la mayoría de gente no elige comer mal. Dice, bueno, no voy a tirar el esfuerzo de media hora al tacho, sino, ok, voy a elegir un alimento que me vaya a nutrir. Y así se va a crear esa relación que es poco a poco, sin ser drástico, sin decirles 5 veces a la semana, no. Empecemos por 2 veces, después a 3 veces, aumentamos los minutos poco a poco y hasta que ellos mismos después no puedan estar sin entrenar y digan, no, y en verdad me tengo que mover porque si no, no me siento igual. Porque eso, o sea, yo creo que habrá uno en todo el mundo que en verdad tendrá esa, no sé, esa sensación de que entrenar es horrible, pero la mayoría de gente que habla de eso es porque no lo ha hecho. O sea, yo les invito a que lo hagan y que después me cuenten y digan si se sienten bien o se sienten mal. Pero yo estoy seguro que nadie se va a arrepentir de esas horas que invierte moviéndose. Y tú sabes eso, que cuando entrenamos, por más leña que estemos, estamos felices. Y todo es mejor cuando uno entrena. Todo es mejor. Oh, muchísimas gracias a Patrick Cazorla, muchas gracias desde Bogotá, no solamente por tus palabras, por tu conocimiento, por tu testimonio de vida que está inspirando a muchos peruanos y peruanas. Muchas gracias, Patrick, nos vemos. A ti, Amigos, ha estado con nosotros Patrick Cazorla, médico y además un destacado deportista, graduado de cinturón azul en Brasil en Jiu-Jitsu, además luchador de Muay Thai, y está muy involucrado en el deporte y en la nutrición de deportistas de alto rendimiento. Nos ha dado no solamente consejos, sino acercamientos de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para nuestro propio bienestar y el de nuestra familia. Nunca es tarde para volver a empezar a hacer deporte. Nunca es tarde para reconocernos y amarnos nosotros mismos, cambiando nuestros hábitos alimenticios y las relaciones con los demás. Un abrazo a todos los practicantes de Brazilian Jiu-Jitsu, desde aquí, y agradecimiento siempre a mis profesores. Nos vemos pronto. Denle seguir a la página de Diálogo Ciudadano. Busquen al doctor Patrick Cazorla en sus redes sociales, que siempre tiene consejos muy útiles. Denle seguir a la campanita y nos vemos pronto con más contenidos para todos ustedes y empoderamiento ciudadano. Gracias.